Hola, bienvenidos exploradores de enigmas. Los invito una vez más a que abordemos juntos esta nave que nos transportará a todos en dirección hacia los enigmas de otros mundos. Hoy, en este programa, hablaremos de algo muy importante y que sucede a nivel mundial, que básicamente se relaciona con la trilogía Problema, Reacción, Solución. Y es algo que los gobiernos corruptos principalmente no desean que la gente común lo sepa. Pero vayamos a eso. Como para poner un ejemplo respecto de la manera en la que los políticos propician lo que he detallado anteriormente, en relación a la falacia, por ejemplo, de la prohibición de la pirotecnia, en este caso, como un mero ejemplo sencillo y por el cual entenderán que cuando reemplazamos prohibición de la pirotecnia por otra frase, como por ejemplo por otro suceso diferente al que el gobierno de turno desea arribar con su solución última, como por ejemplo reemplazando la frase anterior, prohibición de la pirotecnia, por Torres Gemelas, o por Ara San Juan, o por Nisman, o por los 33 mineros. Y si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, reemplazarla por Pearl Harbor y un gran etcétera. Sin importar el suceso, que es el problema en sí mismo, sino que lo que realmente interesa para los poderes que están por encima del pueblo es la esperada reacción de este pueblo y la también esperada y posterior solución, es decir, lo que en efecto se desea con estos dos últimos ítems, reacción y solución, que es lo único que genera la sociedad, ¿no? Es hacer algo que el gobierno, cualquiera sea desde un gobierno municipal, por supuesto, hasta uno nacional o bien un gobierno supranacional, desea implementar. Pero ningún tipo de gobierno haría nada, absolutamente nada, salvo sus incumbencias diarias y obligatorias, y llevadas a cabo a regañadientes, es decir, solamente lo que podemos ver todos los días como personas comunes que vemos a través de los servicios gubernamentales simples que vemos todos los días. Entonces, ningún gobierno haría nada si el pueblo no se lo reclamase, y a veces, si no se lo hiciese a gritos, en formas de protestas virtuales, protestas reales, viralizaciones de todo tipo de información estrictamente relacionada a lo que ocasionó el primero de los tres ítems, ¿no? Lo cual se constituye como el problema. Y esto es lo que ocasiona en general los gobiernos. Más que en general, en particular los gobiernos. Lo que ocasionan los gobiernos son los problemas, de manera invisible. Y qué paradoja, ¿no? Porque los gobiernos deberían generar soluciones. Porque los gobiernos ya no están a estas alturas de este siglo, ya no están para dar las soluciones que el pueblo necesita. Y reitero, que el pueblo necesita, sino que los gobiernos de hoy en día están para generar problemas a dicho pueblo. Y lo reitero, problemas, para que
únicamente el pueblo sea el que solicite, pida y clame hasta el hastío mismo y hasta el fervor inútil por una solución. Solución que será falaz para el pueblo, pero verdadera para el gobierno y para sus dueños. Luego de la reacción que esperaba el gobierno de parte del pueblo, ¿no es cierto? Y de parte del pueblo, cuando aquel, o sea, el gobierno, ideó y efectivizó el llamado problema, y en este caso, o en este estado del correr de los 3 ítems, problema, reacción, solución, es en donde el gobierno propondrá una solución popular, elegida solo una de ellas, es decir, la solución esperada por el gobierno, ¿no?, y sus dueños, de entre el clamor de multitudes de soluciones propuestas por el pueblo entero. Soluciones que en su mayoría y más allá de los tintes serán similares, pero esta solución esperada de antemano por el gobierno no es el tipo de soluciones para los problemas que necesita el pueblo al que deberían gobernar, sino que es la solución que necesita el gobierno en tanto que tal, pero más que nada que necesitan los dueños de dichos gobiernos, quienes están muy por encima de los primeros en la jerarquía geopolítica mundial, por supuesto. Por lo tanto, la sociedad, al enfrentarse a un problema que ha generado el propio gobierno de manera invisible para el pueblo, y reitero, sea un gobierno de una ciudad hasta un gobierno supranacional, ese desgastado pueblo mostrará una rápida reacción a dicho problema, por lo que comenzarán a generarse desde el seno mismo de la población una avalancha de pedidos de soluciones dirigidas hacia el mismo gobierno de turno que generó el problema. Todas ellas obvias y esperadas soluciones por el mismo gobierno son esperadas, porque para un determinado problema generado intencionalmente por dichos gobiernos, si bien es de esperar que existirá un abanico muy pequeño de soluciones para aquel problema, el cual es generado y acotado deliberadamente de esta manera, para que solamente unas pocas y específicas soluciones esperadas por el gobierno y pedidas por el pueblo ingenuo sean las que deban ser aplicadas de manera rápida. Y en este caso, como no son soluciones reales destinadas a mejorar la vida del conjunto de la población, la efectivización de las mismas se realizará de manera eficiente, dada su obviedad, ¿no?, para el entendimiento de algunos, porque dicha efectivización ya estaba, digamos, valga la redundancia, efectivizada de antemano en planes. Por lo tanto, si nos vamos al primer ejemplo de la prohibición de la pirotecnia, un determinado gobierno necesita prohibir el uso de la pirotecnia, pero si pensamos como políticos, no es políticamente correcto prohibir la pirotecnia de un día para el otro como una decisión propia y unánime del gobierno, porque el pueblo allí sí que reaccionaría, pero en contra del propio gobierno. Con lo cual, para evitar que ocurra lo detallado en lo que decía antes, que el propio pueblo se vuelva en contra del gobierno, el gobierno deberá generar un problema, y que en este ejemplo se relaciona con la protección de los oídos de los animales, de los niños y de los ancianos, con el objetivo de que luego de lo anterior se genere una reacción
por parte del pueblo, ¿no es cierto? La cual, dicha reacción será viral y será ejecutada de manera automática por parte del propio pueblo a dicha reacción, ¿no es cierto? El cual él pedirá a gritos, utilizando todas sus maneras actuales conocidas, reales y virtuales, para que se aplique una solución hacia el gobierno, la cual será la prohibición de la pirotecnia. Prohíban la pirotecnia, lisa y llanamente, sin que sea en este estadio del proceso algo políticamente incorrecto, ¿no es cierto? Como decía antes, ya no es políticamente incorrecto. Lo políticamente incorrecto que es el que el gobierno decida prohibir la pirotecnia sin generar un problema previo para que reaccione el pueblo y el pueblo pida la solución de prohibir la pirotecnia. Si lo decide el propio gobierno de forma unánime, recibirá quejas, será políticamente incorrecto. Entonces, por lo tanto, será exactamente la misma solución, en definitiva, que deseaba el gobierno de turno antes de ejecutar su plan, que le da lo que el título a este video y lo que dije al principio, ¿no es cierto?, del problema reacción-solución. Pero como el gobierno no lo podía hacer por motu propio, ¿no es cierto?, prohibir la pirotecnia en este caso, en este ejemplo, debido a que sería algo políticamente incorrecto, como ya lo expresé, y es más, sería contraproducente para el propio gobierno y más que nada para sus dueños. Por lo tanto, dicho gobierno ha generado, o mejor dicho, ha logrado que el propio pueblo, engañado y aprovechado de su actual desprotección intelectual, pueblo al que todo gobierno debería servir, pero como es ignorante en un gran porcentaje, somos ignorantes en un gran porcentaje, porque todos ignoramos algo, ¿no es cierto? Y sumado, aquí no hablo de inteligencia o mayor inteligencia o menor inteligencia, todos somos iguales en inteligencia en mayor o menor medida. Y sumado que dicho pueblo se encuentra programado mentalmente por los multimedios y atrapado por sus propias banalidades de todos los días, que a veces es difícil escapar de dichas banalidades, ¿no? Y como decía antes de este pequeño paréntesis virtual, el gobierno, por medio de la generación de un determinado problema, el cual fue extraído del fondo más oscuro de su galera de mago, ha logrado que el propio pueblo reaccionara a gritos pidiendo una solución que no se corresponde con soluciones reales para ese mismo pueblo, sino que son soluciones o que se corresponde con soluciones para el propio gobierno de turno y para sus dueños, ya sean empresas de todo tipo y tamaño, ya sean legales y hasta ilegales. Por lo tanto, y resumiendo, el pueblo pidió lo que el gobierno quería que el mismo pueblo pidiese, pero con la diferencia de que el gobierno ya sabía de antemano qué es lo que el pueblo iba a pedir, porque el propio gobierno de turno, sea el de una ciudad o el de un país, fue el generador del problema, de manera invisible, para que la sociedad reaccionara y pidiera una determinada solución que no beneficia a la sociedad misma en lo absoluto. Esto es similar a la prohibición de las bolsas de plástico, por ejemplo, ¿no? Ya que para proteger el medio ambiente, ¿no? Pero hicieron lo mismo que lo que he explicado aquí. Y ahora todo el mundo va al supermercado y sale de él munidos con una o dos o tres o más bolsas de tela, ¿no? Muy bien para el medio ambiente. Pero dichas bolsas de tela contienen cientos de productos empaquetados con plástico en sus interiores, escondiendo con esto, de manera hipócrita, un problema mayor dentro de unas
3 o 4 bolsas de tela, obviamente que fabricadas por algunos políticos y por sus testaferros. Ocultan siempre el problema. ¿O ustedes pensaban, y me incluyo, que a los políticos y a sus dueños les preocupan los oídos de los animales, o los oídos de los niños, o los oídos de los ancianos, o bien los oídos de la sociedad misma, con prohibir la pirotecnia? Solo 2 horas al año entre Navidad y Año Nuevo, comparado con los infernales ruidos de toda índole de todos los días del año. Ningún político trabaja para la sociedad, a menos que sus dueños o superiores se lo soliciten. Y si se lo solicitarán cuando la sociedad, ¿no?, le genera a los dueños de los políticos y a estos últimos beneficios cuantiosos y más amplios que los beneficios que recibirá la sociedad misma. Dichos beneficios serán beneficios deficientes y burocráticos, ya que dichos beneficios estarán destinados a la sociedad. Cuando digo beneficios, a la sociedad entre comillas, es decir, a lo que en realidad somos para los gobiernos y para sus dueños. Somos recursos renovables y como tales mucho menos valiosos en comparación con los recursos no renovables. La democracia no existe más. Los estadistas son fósiles y los políticos son meros siervos, es decir, animales, serviles a sus amos. Y estos amos no son precisamente el pueblo, el cual, y por cierto, ya no demanda nada. Ni siquiera Dios se mete, entre comillas, ¿no es cierto? Y si el pueblo llegara a demandar algo, solo será porque el gobierno lo ha querido así, mediante la aplicación de dicha trilogía problema, reacción, solución. Bueno, queridos exploradores de enigmas, gracias por compartir este programa, este nuevo programa de Enigmas de Otros Mundos. Si les ha gustado el programa, por favor, denle like. Y si no les ha gustado, denle dislike, compártanlo entre sus redes sociales, amigos, donde ustedes deseen. Muchas gracias por compartirnos este nuevo viaje entre todos y nos vemos en el próximo programa de los Enigmas de Otros Mundos.